Hey, 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 the truth will rise. Sparky is back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Frenry neighbor is in town. ¿Qué tal? Hoy nos acompaña un periodista que ha trascendido las fronteras autonómicas del programa que presenta por su rigor y calidad. Xavier Lapid, un periodista que no se anda con rodeos para señalar a los magnates de la industria de la mentira y a las cloacas del Estado. Un periodista amenazado por sindicatos policiales por hacer su trabajo, un amante de la buena cocina y padre de 2 gatos, Froilán de Todos los Santos y Leandro de Borbón. A ver si nos cuenta de dónde han salido y por qué ha decidido ponerles ese nombre. Arrachaldeón, Xavi, no sé si mi vasco andaluz es relativamente bueno. Bueno, muy bien, Arrachaldeón, Rubén. Bueno, desde las primeras etapas de la Vuelta Ciclista hubo protestas contra el genocidio que se está cometiendo en Israel, en Gaza, unas protestas que a pesar de ser pacíficas, desde PP y Vox, no tardaron en tirar de violencia antisemita. Pero no fue hasta su llegada a Euskadi que subieron el tono, como viene siendo habitual, cada vez que no les gusta algo que proviene u ocurre en Euskadi, y empezaron a comparar a los manifestantes con ETA. Xavi, tú estuviste en esas protestas. ¿Tú también eres ETA? No, claro, evidentemente no. Y como yo, cientos de personas que estaban conmigo, miles de personas que estaban conmigo, yo creo que la cuestión está en la masa crítica. No, a ver, a nosotros como vascos no nos engañan cuando Ayuso dice que está ETA detrás. Es una tontería como la copa de un pino, ¿no? Pero tampoco ha estado detrás de Madrid, no ha estado detrás de lo que pasó en Galicia. Es simplemente que la Vuelta sabía perfectamente que eso iba a suceder. Y yo creo que no hay dispositivo policial material que pueda parar una protesta en un evento deportivo que es difícil además de controlar. Es decir, no es un recinto cerrado que dices, juego a campo cerrado. No, no, no. Es tan popular el ciclismo que por eso era importante también que se notara esa protesta. Confesó García Margallo hace algunos años que al preguntarle a una dirigente del PP en Euskadi por los por los pésimos resultados electorales del partido allí, esta le había contestado que desde que no nos matan no tenemos proyecto político. Luego llegó el que te vote chapote. ¿Le falta proyecto político o argumentos? ¿Esta estrategia del PP nacional está lastrando los resultados del PP en una sociedad que ha sufrido la violencia de ETA y no tolera esos discursos? Estoy convencido de que es así. Y ha habido intentos, pero todos los intentos que ha habido del Partido Popular de cobrar un sentido propio, convertirse en un partido, pues como era, foralista, sí, de una derecha clásica, muy ligada a lo que había sido el antiguo carlismo, con esos valores muy tradicionales. Esto se desmonta en cuanto el Partido Popular empieza a coquetear con la extrema derecha. Y aquí en Euskadi se ha notado mucho. Y me temo, ahora estando otra vez con cambios, ahora aquí en CAI, etc., no termina de asentarse y su base, que la tenía, pues anda desorientada. Ellos dicen que anda la base del PNV desorientada, que es posible, que yo no digo que no sea así, pero desde luego tú no has recuperado la tuya. Eso es evidente. Uno tiene la sensación cuando escucha un debate en el Congreso o a determinados líderes políticos de la derecha en sus mítines, uno tiene la sensación que ETA nunca entregó las armas ni se disolvió y, mucho más importante, que fue la sociedad vasca y no sus políticos los que derrotaron a la banda terrorista. ¿Por qué esta obsesión con que ETA sigue viva? Pues porque es el argumento que permite decir, por ejemplo, que detrás de las protestas está ETA. Es así de sencillo. Hemos empezado hablando precisamente de esta cuestión. Es decir, es un comodín demasiado fácil, que en Euskadi ya no se lo cree nadie. Y a mí me siento además especial pena y dolor porque yo sí que he admitido todas las dificultades que ha tenido siempre el Partido Popular, el Partido Socialista, para poder concurrir libremente en unas elecciones. Han sido perseguidos, es inhumano lo que les pasó a los dirigentes del Partido Popular o a los concejales del Partido Popular aquí en el País Vasco. Entonces me resulta especialmente doloroso que hasta el propio PP, de fuera normalmente, no el Partido Popular del País Vasco, hagan ese alarde poco menos de que ganó ETA, ¿no? Cuando todos sabemos que no, que fue una decisión estratégica de la izquierda abertzale de girar el barco, que era muy complicado girarlo hacia los métodos exclusivamente políticos, que era lo que le estaba exigiendo la mayoría de la sociedad vasca. No ya la presión policial, que también la hubo. No. La mayoría de la sociedad vasca estaba reclamando ese giro hacia el uso exclusivo de métodos políticos. Lo que vemos hoy es una mecánica habitual a la que ya
cantaba Sabina en el año 99 en su disco 19 días y 500 noches, donde decía que hay que viajar antes que opinar y que ni todos los vascos van con metralleta ni están todos locos por ser de la ETA. No ha cambiado nada en 26 años para la derecha del PP y de Vox. Bueno, yo creo que ten en cuenta que nosotros en realidad cogemos un poco como la perspectiva del tiempo y parece que es muy largo el proceso que ha habido desde el final de ETA en Euskadi, el proceso político, ¿no? Yo en esto soy un poco crítico. ¿Por qué? Porque me parece que nosotros tenemos todavía muchas heridas abiertas en la sociedad que provocó la violencia, desde la violencia del Estado, que estuvo silenciada durante décadas, afloran todos los casos de tortura que tuvimos y también la violencia, los daños que dejó ETA con su violencia, ¿no? Y sus asesinatos. Entonces, a mí me parece que esto requiere todavía más tiempo. Contra quienes dicen, no, ya se ha calmado. Bueno, se ha calmado la situación política, evidentemente, pero el pozo, las heridas que deja la violencia durante tantas décadas en una sociedad requieren todavía pues mucha, no sé, mucha pomada, mucho tener cuidado con lo que se dice, con lo que se hace, para no ahondar en ellas. Y si no, hoy tenemos el caso de Irlanda del Norte, que llegó mucho antes que nosotros a ese final acordado de la violencia. Aquí no fue acordado exactamente, pero bueno, y todavía lastra también muchos problemas de convivencia en la sociedad irlandesa. Bueno, saliendo de ese todo es ETA, en el que ya no se incluyen a Bildu o a Podemos, sino que han llegado a meter al PNV, hemos tenido un comienzo de curso político que sigue la tendencia alcista en la inflamación, el nivel del insulto y la distorsión de la realidad. La directora general de Protección Civil es una pirómana, los barcos que rescatan inmigrantes son barcos esclavistas que hay que hundir, Tellado hablando de meter a un gobierno elegido democráticamente en una zanja, Feijóo, no sé si arrastrado por Vox y no sé si Ayuso arrastrando al Partido Popular a ultraderechizar temas todavía. O es la esencia que realmente siempre tuvo ese PP, o buenísima parte de ese PP que estaba un poco escondido y que ahora, bueno, pues se quita por completo la careta y convence a los más jóvenes del partido de que así hay que hacer política. Bueno, yo supongo que habrá una estrategia. No termino de saber exactamente cuál es. Porque a veces nos despertamos con un Feijóo algo moderado, pero como a las 2 horas llega Ayuso a cualquiera de las radios, de las televisiones y empieza a marcar cuál es el discurso a partir de ese momento del Partido Popular hasta que vuelva a hablar Feijóo, pues claro, así es imposible exactamente saber qué es realmente lo que está pensando el Partido Popular. Vamos a ver, yo en un momento dado pensé que el Partido Popular lo que quería era obtener una mayoría suficientemente amplia para no depender de Vox y poder volver a antiguos pactos. Bien con Junts, sumando Coalición Canaria, con el PNV, si no sumaba la extrema derecha no tendría por qué ser difícil porque ya ha habido. Bien, y de repente les entra como un pavor viendo que eso está haciendo un trasvase de votos, sobre todo entre quienes se incorporan al voto, entre los más jóvenes, hacia Vox, y entonces vuelven a posiciones muy propias a competir con la extrema derecha. Cuando está comprobadísimo que cuando la derecha compite con la extrema derecha en sus argumentos reaccionarios, racistas, siempre la extrema derecha va a poder ir un poquito más allá. Con lo cual es un error de libro. Pero que hay alguna estrategia detrás del Partido Popular, estoy seguro. No sé si es salvar al soldado Feijóo de la trituradora en la que se convierte Génova, que claro, porque por ahí entra un líder y lo trituran mientras esté por detrás de Miguel Ángel Rodríguez y otros muchos poderes reales que hay en el Partido Popular que no quieren que esto se modere, que en fin, que no confían ahora mismo en el liderazgo de Feijóo. En alguna ocasión has hablado de pancartas con mensajes racistas y ultras escritos en un perfecto euskera, algo que no encaja con la tradicional extrema derecha española. ¿Temes el surgimiento de una nueva ultraderecha nacionalista vasca al estilo de Alianza Catalana? Pues sí, lo que no sé es el poder que va a tener, pero yo creo que es una cuestión de tiempo. Sí, yo considero que Euskadi tiene su propio ecosistema político, como nación que es, no está exenta de todo lo que está corriendo por Europa, y es verdad que ya vimos algunas pancartas, sobre todo en San Sebastián vi unas cuantas en euskera con mensajes abiertamente, concretamente contra magrebíes y contra el Islam.
Y yo lo primero que pensé fue Alianza Catalana. Y la siguiente reflexión fue ¿cuánto tiempo va a tardar en que sea una expresión política con unas siglas? Bien, casi prefiero que surja para ver efectivamente qué apoyo tiene, que no que contagie el discurso a otras fuerzas y volvamos a ver cómo todas las fuerzas más o menos van girando hacia, hombre, vamos a ser un poco comprensivos con la gente que tiene mucha inseguridad porque tenemos mucho migrante. Entonces, estoy preocupado y expectante por ese fenómeno, pero ya te digo, yo creo que Euskal Herria como país, como nación que es, va a tener la expresión también de su propia extrema derecha. Sea una extrema derecha nacionalista vasca, sea una extrema derecha nacionalista española, ¿cómo se combate ese auge de la extrema derecha? O si yo lo supiera, Rubén. Ay, Bueno, pero si elementos tienes para aportar al debate, yo creo. A ver, bueno, empecemos por no minimizar el fenómeno y no ridiculizarlo y no caigamos en algo que es bastante sencillo, que es, yo cuando escucho todas las saciedades del otro día, por ejemplo, de Abascal aquí en Vistalegre y tal, ¿no? Claro, lo que te pide el cuerpo es casi casi reírte de un discurso tan zafio, tan simplista. Bien, pues yo creo que ahí cometemos un error. Estoy hablando, por eso digo, como autocrítica también para lo que es la prensa, ¿no? Un error. No ridiculizar, no minimizar y combatir. Combatir con datos y el altavoz, el justito, para combatir esos datos. No para normalizar su discurso, para que entre en un discurso de debate. Yo no puedo estar debatiendo en un programa, y yo dirijo y presento un programa de debate, como si fuera normal que decidamos si hay que hundir las pateras o no. No. Si vamos a hundir pateras con niños, para ser más exacto. Pues no, yo me niego a que eso se convierta en un motivo de debate. Y yo creo que ahí todavía hay mucho camino por recorrer. Es decir, la extrema derecha se ha ido colando perfectamente en los discursos de cadenas generalistas con absoluta normalidad. Hace poco entrevistaba al ministro Óscar Puente y decía que ante el nivel de agresividad de esta derecha y extrema derecha ya no es posible mantener un diálogo y que se vea arrastrado a no dejarse pisar él elevando el tono y así justifica determinadas formas de hablar que tanta polémica han generado, como llamar saco de mierda a un tipo que se hace pasar por periodista, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas tú del estilo macarra de Óscar Puente en redes sociales? ¿Crees que es apropiado para un ministro teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales en las que estamos ahora mismo? Yo le entiendo a Óscar Puente, no le entiendo al ministro. Yo entiendo el cabrón que puede tener Óscar Puente, me parece además muy legítimo, pero no le entiendo al ministro. Y de hecho lo digo porque yo puedo decir en primera persona, a mí me ha pasado que se me ha ido varias veces de madre el asunto y he tenido que decir, quieto, estoy presentando un programa de televisión, soy un periodista, esto no es una pelea entre Xavier Lapitz y no sé quién, entonces hay que trasladarlo al campo más profesional. Y yo creo que Óscar Puente, alguien le habrá reconvenido, porque yo creo que además que es verdad que él ha tenido que hacer esa reflexión seguro, y si no alguien de su alrededor, pues, en un equipo, para decir, oye, Óscar Puente sí, el ministro de Transportes no. Pero, por ejemplo, ¿prefieres el estilo de Rufián al de Puente? Ese estilo en el que se deja entrevistar, entre comillas, por Vito Quiles, pareciendo, o al menos proyectando para un cierto sector de público que está charlando con un colega. Yo creo que es un vacilón. Sí, está claro. O sea, los que interpretamos bien el discurso sabemos que le vacila, pero... Yo cuando le veo a Rufián le está vacilando. Bien, yo he dicho que a mí no me gusta mucho esto de tratar de burlarse o de... Pero, joder, yo es que también les entiendo a quienes están en el Congreso todos los días y tienen que estar aguantando al Vito Quiles, a Endongo, al Condenas, a fin, toda esta lista de gente, ¿no? Pues no lo tengo muy claro qué es lo que debería hacer. Yo creo que esto depende también mucho del día. Yo sí entiendo el vacile, porque yo cuando lo he visto en la televisión me ha dado la sensación de que estaba casi choteándose del Vito Quiles, no dándole un colegueo, tal. Pero bueno, lo tengo claro. No lo pretende otra cosa, es lo que puede proyectar para cierto
público. Y la moda de lanzar micrófonos que instauró Antonio Maestre y que luego, pues no sé, Pablo Iglesias, por ejemplo, cogió el testigo. Es distinto. Es decir, Pablo Iglesias y Antonio Maestre no tienen una representación institucional y pueden reaccionar perfectamente como consideren oportuno. Y a partir de ahí, ya que ellos son tan aficionados también a presentarse en los tribunales, que vayan a los tribunales y veremos a ver qué es lo que pasa. El acoso al que están sometiendo a determinadas personas simplemente por manifestar públicamente un desacuerdo, un combate directo, dialéctico con la extrema derecha es insoportable. Y lo que me parece es que en los límites de la libertad de expresión también incluye el derecho de defensa de las personas que se sienten agredidas y que también tienen derecho. Tú lo has hecho. Tú has ido a los tribunales, has ganado, y es verdad que la pelea es muy costosa. El camino es mucho más complicado que el de tirar el micrófono, pero hay caminos para hacerlo. Tú tienes el manual de combate donde expresas claramente lo que a ti te ha costado, pero has ganado. Entonces yo creo que enseña las dificultades del camino difícil pero correcto. Lo que pasa es que hay que armarse de paciencia, evidentemente, cuando vas a tribunales. Claro. Por eso te digo que es mucho más fácil y más visual, efectivamente, lanzar un micrófono. Bien, el otro camino es más complicado. Vayamos a que sea no tan complicado. Gracias por la publi encubierta de mi libro, Bulos, Manual de Combate. Hemos estado hablando de políticos principalmente, pero bajo mi punto de vista, nada de lo que está pasando sería posible sin otro actor imprescindible en esta espiral de destrucción, que son los pseudomedios, los medios de bulos, ¿no? Y es que el anterior curso político terminó con 2 plenos extraordinarios para aprobar la reforma del reglamento del Congreso, un régimen sancionador que busca poner fin a la impunidad con la que operan estos sicarios de la mentira y el acoso. Tú como periodista de verdad, ¿qué opinas de esa reforma o es dictadura sanchista, como lo venden algunos? ¿Es atentar contra la libertad de información? ¿Es tener que pagar un precio a costa de echar a esos pseudo periodistas del Congreso o es correcta? A mí me hace gracia que los defensores de los dictadores se sientan perseguidos por una dictadura. Esto me tiene fascinado. O sea, escucharle a todos estos defensores del régimen franquista hablar de que el presidente de un gobierno elegido en las urnas, te guste más o te guste menos, o una mayoría parlamentaria que le invistió como presidente, es un dictador, me tiene absolutamente fascinado. Vamos a ver, ellos no están ahí ejerciendo periodismo. Ellos están haciendo otra cosa distinta. Entonces, no nos perdemos nada porque ellos no revienten las ruedas de prensa. Es que lo que están haciendo es impedir que los demás podamos ejercer nuestro trabajo. Y eso es lo primero que debería primar. No la molestia que le pueda causar al político, al representante que está en la tribuna de oradores, que merece un respeto también, pero no tanto la molestia que le causan a él, sino lo que está impidiendo que escuchen el resto de consumidores de medios de comunicación que sí hacen ese trabajo, sean de izquierda, de derecha o medio pensionistas. Bueno, tu trabajo está fuera del Congreso, es donde te vemos en televisión a diario. El trabajo de los pseudo periodistas no es solo dentro del Congreso, sobre todo es fuera del Congreso, y yo creo que se magnifica de alguna manera lo que hacen dentro y lo que van a dejar de hacer ahora, cuando en realidad la generación de bulos está en las redes, está en los paseos que se dan en los alrededores del Congreso, donde van a poder seguir pululando, poniéndole el micrófono en la boca a cargos públicos y lanzándole mentiras que realmente lo que tienen son insultos de por medio. ¿Cómo se combate eso? Porque medidas a nivel echar a pseudo periodistas del Congreso, yo creo que al final eran relativamente fáciles, porque ellos mismos se tienden la trampa cuando insultan, cuando van a grabar a políticos donde no corresponde, pero ¿cómo frenamos esa desinformación en el resto de vías por las que... Vale, estamos hablando de pseudomedios, pero portada hoy del Mundo, lo tengo aquí, es un bulo como la copa de un pino. O sea, 9 condenados de Cale Borrego, que hay diferentes yihadistas pululando por la plaza del Callao. Y por si nos quedaba alguna duda para significar quiénes son los malos, dice, es que varios autobuses vascos pasaron por Somosierra. Hombre, por favor. O sea, el problema es que esos pseudomedios han contaminado a medios que los tenemos, digamos, institucionalizados, que forman parte del sistema comunicativo español desde hace mucho tiempo de manera normalizada o cuasi normalizada. Entonces, esos bulos saltan hasta la primera
de la edición de hoy del Mundo, que todavía no lo han borrado a pesar del desmentido del Ministerio del Interior. Luego, por lo tanto, a mí no me preocupa tanto qué es lo que vayan a hacer en las redes sociales, porque ya lo hemos visto y mucho más lo pueden hacer, efectivamente, que cómo contaminan a los medios de comunicación, digamos, institucionalizados o reconocidos como serios, vamos, como que hacen un trabajo periodístico riguroso. Pues no, está primando mucho más el interés editorial que la verdad. Y cuando eso pasa, porque yo soy muy respetuoso con las líneas editoriales, lo que no puedo soportar son los bulos. Y que tú para tu línea editorial tengas que recurrir a un bulo en vez de un dato, me parece tremendo. Y el de hoy es un ejemplo, ya te digo, el mundo. Por eso digo, ocupémonos de los digitales, pero también ocupémonos de lo que está pasando en el resto de medios. Ese bulo del mundo, el mismo que publicó que, pues no sé, el 11M no fue ETA, sino el yihadismo, y ahora resulta que el yihadismo también estaba parando la vuelta. ¿Ese bulo se judicializa, se puede judicializar? ¿Esa es la respuesta al bulo? ¿Llevar a los tribunales serviría para algo? ¿O de qué otra manera se puede combatir ese tipo de bulos por parte de medios institucionalizados? Diciendo que es mentira. Lo que pasa es que para cuando tú reacciones, yo no soy muy partidario de, salvo porque es muy difícil, además no hay una ofensa directa a alguien, no, es una mentira. Entonces la mentira no tiene por qué ser un delito, es una mentira. Bien, lo que pasa es que para cuando llega la rectificación, esto ya ha calado en el pozo, es decir, esto ya se ha publicado en las revistas de prensa de primera hora de la mañana, pues en las radios, en las televisiones. Seguro que alguna cadena amiga ya la ha invitado a la firma que lo hace para que dice, dame detalles de esto, y dirá, no, porque fuentes policiales me han dicho, es decir, sindicatos ultra que anidan en nuestras policías ya se han declarado como para filtrar estos datos. Entonces, yo no soy muy partidario de ir a los tribunales, soy partidario de decir, no, es mentira, este periódico está mintiendo y este periodista ha firmado una cosa que sabe que es mentira. Es que precisamente hay bulos que se pueden llevar a los tribunales y lo puede hacer el agraviado, sea una institución, sea una persona física a la que han insultado, sobre la que han soltado una mentira que le causa un perjuicio, pero claro, soltar el bulo de se han detenido yihadistas de los que nos damos nombre porque estaban participando en el parón de la vuelta, no hay nadie que pueda llevar a los tribunales a un periódico por eso, porque no ha aludido a una persona con nombre y apellido calificándolo de yihadista. Pero fíjate, Rubén, aunque hubiera habido efectivamente, dicen, 9 condenados por Kale Borroka. Por ejemplo. Dieron condena, ¿no? Luego, por lo tanto, podrán participar en una protesta. Digo yo. Autobuses vascos, dice, autobuses que vinieron de Euskadi a Madrid. Pues no me extrañaría, no conozco el dato, pero no me extrañaría que efectivamente asociaciones pro-Palestina que están denunciando el genocidio aquí en Euskadi y que son muy activas, hubieran organizado autobuses para acudir a Madrid a tratar de que no terminara la vuelta con normalidad. Pero eso no es un delito, no es un delito de terrorismo como lo quiere hacer ver la portada esa, que en realidad no va dirigida ni a los de la Borroka ni al yihadismo, va dirigido directamente contra el gobierno de Pedro Sánchez por haber permitido que terroristas ocuparan el espacio público dañando a 22 policías y usted no hizo nada. Ese es en realidad el objetivo final. Lo que pasa es que esa estrategia que yo comparto contigo de que con el bulo lo primero que hay que hacer es desmentirlo, a mí se me antoja como el intentar vaciar un piso inundado con una cuchara. Hay tal cantidad de mentiras y se han extendido por tantísimos medios, porque ya no era el mundo con ese bulo en concreto, ya eran la multitud de medios que se habían hecho eco o tertulianos del mundo contándolo en televisiones. ¿Cómo acabamos con esas mentiras? A mí se me antoja realmente imposible o casi imposible, y al final en todo el mundo, incluso entre votantes de izquierda, han calado bulos sobre partidos a los que habitualmente votan o sobre determinadas acciones que podían compartir y que de alguna manera les han causado ahí un poco de resquemor por pensar que, oye, pues algo malo había detrás. Bien, yo lo primero que haría sería apelar a la profesión. Es decir, me parece que ir siempre a la contra de los que están enfangando el campo con los bulos es muy cansino y perdemos mucho tiempo. Deberíamos ir al origen. Es decir, yo no sé exactamente qué puñetas están enseñando ahora en las facultades para que un tío como Vito Quiles se convierta en el monstruito antiperiodismo que es, a pesar de que tenga el título de periodista. No lo sé. Pero creo que hay que apelar precisamente a esos valores básicos del periodismo para quienes ejercen la profesión.
sean titulados de periodismo o no, porque yo tampoco soy especialmente corporativista en esto. Es decir, a mí me parece que efectivamente conozco gente que hace un estupendo periodismo y que no tiene titulación periodística. Es decir, tampoco me llamo a engaño en esto, pero el compromiso ético con la verdad y la no mentira sería lo primero a lo que deberíamos apelar. Bueno, hay que aclarar que Vito Quiles no tiene el título de periodista, No, no que, tiene. bueno, se puso una orla inventando que ya le tocaba la celebración de ese evento que tanto gusta a los chavales que van a graduarse o antiguamente a licenciarse, pero no tiene el título. Y fuentes de la Complutense a mí me han contado que si se mantiene el profesorado actual en la Facultad de Periodismo, nunca tendrá el título. Bueno, en cualquier caso, yo creo que es un apunte importante, pero también comparto contigo Bueno, que lo que es mentira hasta sobre su propia biografía, que es sí, también otro sí. clásico. Ese tío Bueno, tiene un también, ego que no le cabe, vamos, no le cabe en el tupé, que ya es decir. También reniega de su primer apellido, de que el padre es un inmigrante italiano, porque no quiere presentarse como un inmigrante de segunda generación, ¿no? Zopelari. En cualquier caso, yo creo, y creo que estamos en la misma línea, el título no te convierte en periodista. Puedes hacer muy buen periodismo sin tener el título. Hay periodistas magníficos en nuestro país que no están licenciados en periodismo ni en ciencias de la información. Yo creo que el periodismo te lo da, primero, conocer y hacer bien el oficio, y segundo, tener ética, que es absolutamente fundamental. Claro, por eso decía yo, vamos a empezar, en vez de en tratar el efecto, que yo coincido en que es muy difícil conseguir atenuar, digamos, lo que supone esta avalancha de bulos casi imposible de parar, vamos a ir al origen. Vamos a decir, que sean por lo menos pocos, que los tengamos marcados, que los conozcamos y estén desprestigiados, y que el resto, la gran mayoría de la profesión, se plante ante esas mentiras. Yo creo que es la única manera y que haya un compromiso de la mayoría, independientemente de la línea editorial, de decir, no vamos a contar mentiras. ¿Por qué? Porque somos periodistas y tenemos que transmitir la verdad. Yo creo que es que también hay un gran problema y es la concepción del hecho de ser periodista, ¿no? Hay quien ama la profesión, hay quien quiere ser el mejor periodista posible, y con el paso de los años se va dando cuenta que aprende cosas, que puede aprender incluso cosas de gente que está empezando, pero hay gente para la que la profesión periodística simplemente es la vía para ganar dinero, y realmente la profesión le da igual. Lo que quieren es ganar pasta a costa de contar cosas, aunque sean Pues mentiras, estudiar claro. ingeniería química. No sé, un ingeniero industrial en Euskadi gana muchísimo más que todos los periodistas. Pues, Bueno, oye, no, puede ser afán de notoriedad o que haya una intención oculta de una difusión ideológica bajo formas que parecen periodismo. Pero eso no es periodismo, eso es otra cosa. Llamamos a las cosas por su nombre, eso es propaganda. ¿tú crees que un tipo que a ti te cae especialmente bien, Eduardo Inda, ha sido periodista alguna vez? Yo no lo recuerdo. Pudo serlo, igual no sé si. Creo que también ya era malo mintiendo hasta cuando se encargaba de la prensa deportiva, ¿no? A mí lo que me preocupa de Inda es lo que estábamos diciendo antes. Yo digo el método de la lavadora, ¿no? O sea, Inda se inventa una trola en OK Diario. Entonces va al plató de Ana Rosa, al plató de Ferreras, me invitan, lo normaliza y al día siguiente me lo desayuno más o menos maqueado, pues o en El Mundo. Entonces, claro, es como una lavadora. Aquello que empezó como un bulo en OK Diario, que era una trola como la copa de un pino, en 24 horas se ha convertido en una noticia respetable que hasta el punto de que siempre habrá alguno dispuesto a enganchar ese titular para acudir a un juzgado cuando le toque al juez de turno para que lo admita a trámite, para que después ya nos olvidemos de lo que pasó a los 3 años, ¿no? Y se demuestre que era mentira. Es decir, aquí las casualidades no existen. Hay una cartografía de juzgados en Madrid para saber cuándo tienes que ir, a qué determinado juzgado, con qué determinada causa. Y todo esto tiene un origen muchas veces en pseudonoticias que aparecen en un digital que no lee ni Dios. Bueno, Dios igual sí. Habla de un señor que, aunque se encuentra con algo muy burdo, va con ello. Yo estoy vetado en La Sexta por orden, sospecho, de Ferreras desde el año 2020. Vamos a hablar de Ferreras. ¿Qué tienes que decir sobre Ferreras? ¿Él ha sido alguna vez periodista? Sí, y ha sido mi jefe. ¿Tú sabías ese dato? Sí, cuéntame. Yo sí, porque yo era director de informativos de la cadena SER de Euskadi, entonces le conozco bien.
Luego le perdí la pista porque yo creo que de la SER saltó con Florentino Pérez y yo creo que a partir de ahí, cuando él vuelve más Florentino Pérez que Iñaki Gabilondo, para entendernos, porque él se crió un poco, ahí hay una generación de periodistas que aprendimos muchísimo con Iñaki Gabilondo. Y que trabajábamos con él además a las mañanas, en los matinales, y estaba, no sé, desde Rodolfo Irago, que también le conocéis, Antonio García Ferreras, estaba yo aquí en Euskadi, Antonio estaba en Andalucía, y claro, en los procesos después de evolución de cada uno, pues claro, yo cuando le veo a Antonio rodeado de gente que lo único que busca es poder cargarse gobiernos a través de los medios de comunicación y además no lo ocultan, lo dicen y no pasa nada, pues digo, no es desde luego el periodista que yo conocí. No es el periodista que yo conocí. Bueno, vamos a hablar de otra persona que de momento no me tiene del todo vetado, aunque algo parecido. Tú fuiste de los primeros en frenar en seco el uso de noticias falsas como argumento en las mesas de debate que moderas. Y tenemos que hablar siempre del peso de la profesión en frenar los bulos, precisamente cortando en seco ese tipo de difusiones de mentiras en mesas de tertulia por parte de los moderadores. Sin embargo, ahí tienes a Ana Rosa Quintana, donde la mentira tiene premio, a más bulos publiques y sueltes en su tertulia, más te llaman, y si haces lo contrario, si lo rebates, pues te pasa como Antonio Maestre, que lo acaban echando. ¿Cómo puede la profesión terminar con la desinformación si quienes tienen realmente el poder no solamente como presentadores o directores de medios, sino como propietarios de las grandes productoras que tienen los contratos con las cadenas, están ahí y son y tienen a sueldo a pseudoperiodistas? A ver, porque tienen un respaldo de la audiencia. Vamos a empezar por ahí. Es decir, porque el periodismo, en ese caso, lo que importa es el negocio. Es decir, en otros casos el negocio importa para poder hacer periodismo. En este caso no. Periodismo solamente el medio para hacer negocio. El objetivo no es hacer periodismo, es hacer negocio. Y ya de paso, por el camino, tú consigues, bueno, con un volumen importante de audiencia, ir dejando determinadas perlas, digamos, pseudoperiodísticas, que normalmente, por desgracia, son más atractivas que la verdad. Y esto es a donde iba a decir. Tú dices, la mentira tiene premio. Claro, porque la mentira, como no tiene que estar respaldada por ningún hecho, es bastante más fácilmente consumible y más atractiva que la verdad, que suele ser normalmente más complicada de explicar, no siempre es tan blanco y tan negro, no siempre hay un tan malo y tan bueno, necesita matices, necesita contexto y necesita datos. Claro, cuando tú eliminas todo eso, puedes construirte la novela que te dé la gana. Y la gente, si piensa que es verdad, lo consume. Por eso dices tú, la mentira tiene premio, claro. Y tengo a mis guionistas un poquito perezosos esta semana porque dicen que les cargo de trabajo, pero he sacado el látigo y he conseguido que me den una lista de personajes a los que me gustaría que definieras con una palabra, si no te sale una palabra con una frase. Javier Negre. Un mentiroso. Bertrand Ndongo. Un mentiroso que además es traidor al color de su piel. María Jamardo. No le conozco. Bueno, María Jamardo es una señora que dice que es periodista y que, bueno, que en Guernica dijo que más o menos las víctimas tenían la culpa. Sí, lo que pasa es que, bueno, esta mujer aquí no... intrascendente. Bien. Ketty Garat. Afilada. Antonio Naranjo. Vieja escuela. Pedro J. Más vieja escuela todavía. Iker Jiménez. Un alucinado. Y Jiménez Los Santos. El muñeco Chucky. Oye, y el hecho de que los pseudomedios para los que trabaja esta gente o que dirige esta gente, mucha de esta gente, estén financiados con dinero público a través de patrocinios y contratos de publicidad institucional, eso al final ayuda a mantenerse y a perpetuarse, ¿no? Y a crecer. Por supuesto, ¿Qué habría que hacer? Son imprescindibles y no sería imposible que estuvieran allí.
¿Tú crees que hay forma de regularlo? Hay algunos que siendo, digamos, muy de derechas, no lo hacen mal. Tú me has citado por Jiménez de los Santos, por ejemplo. Bien, a mí Jiménez de los Santos me parece un periodista y me parece que es extrema derecha, sí, pero él hace periodismo. A mí particularmente no me gusta. Y creo que tiene éxito y va a tener éxito independientemente de si Díaz Ayuso le metía mucho o poco dinero. Pero creo que era una fórmula de éxito y encontró un hueco periodístico con Es Radio. Otros no, otros directamente no habrían existido, no habrían ni siquiera nacido si no tuvieran una ayuda institucional sostenida, pese al fracaso de sus números, pese a que hacen malos programas incluso mintiendo. Pero en el caso de ese, ya te he dicho, yo creo que también hay que distinguir un poco, ¿no? Sí, vamos, por eso te decía, algunos de esos medios, no todos están financiados exclusivamente o dependen o malviven todavía a costa del dinero público, pero a fin de cuentas hay un debate, ¿no?, social por parte de políticos, por parte de compañeros de profesión sobre cómo estos medios deberían tener de alguna manera regulado y sobre todo acotada la posibilidad de recibir dinero público sin ser nada, sin tener un mínimo de audiencia, sin tener un mínimo de trayectoria. ¿Eso se puede regular, tú crees? Se puede regular desde las instituciones, no de los medios. Es decir, la culpa no es del medio que lo recibe, la culpa es de la institución que lo da. Y por lo tanto, sí podría haber, ya hay para otros campos en los que es necesario, no sé, licitaciones, adjudicaciones, etcétera, etcétera. Hay procesos bastante complicados, demasiado complicados muchas veces en las administraciones para recibir ayudas públicas que deberían funcionar y de igual manera respecto a los medios de comunicación. Bueno, tú decías que la culpa no es del medio. Evidentemente la decisión es del político de turno, pero el medio tiene la culpa, entre comillas, de recibir ese dinero porque está al servicio del partido político que gobierna en un determinado territorio donde le van a dar el dinero. Gobierna un partido, ese medio lanza bulos en favor del partido o cuenta cosas en favor del partido y en contra del contrario, y eso es lo que provoca que estén inflándolo con subvenciones. Sí, sí, pero como el origen no está en lo que recibe en el medio, sino en el que da, legalmente, porque tú has dicho, ¿hay alguna respuesta legal? Yo creo que legalmente solo se me ocurre que en vez de combatir la mentira de ese medio siempre a favor del mismo partido, la forma fácil es regular el dinero que las administraciones pueden otorgar a los medios de comunicación. Esa sería, para mí, la vía normal. Y esta España llena de medios que se dedican a mentir, sean pseudomedios, sean medios tradicionales que ahora han buscado, bueno, pues ese nicho de mercado de tener audiencia de derecha, extremo derechizarla, recibir dinero público para hacerle reportajes a Ayuso y para publicar mentiras. Todo esto está pasando mientras las principales asociaciones de la prensa y sindicatos de periodistas suelen guardar un silencio cómplice. Yo tengo entendido que tú le tienes un especial cariño a algunas de esas asociaciones, como la Asociación de la Prensa de Madrid. Bueno, sí, a mí me han parecido algunas de las actuaciones de la Asociación de la Prensa de Madrid más propias del sindicato vertical de la prensa, no de una asociación de prensa pluralista. Yo soy muy poco corporativista en esto. Es decir, a mí me parece que en una asociación de la prensa no, normalmente no reflejan la pluralidad, nunca se ponen del lado del débil, sino que suelen remar normalmente a favor de corriente porque también reciben a su vez subvenciones y muy jugosas muchas veces. Entonces, claro, es mucho más fácil ir a favor de la corriente del poderoso que ejercer de Pepito Grillo en defensa del periodista que él en solitario o muy pocos están denunciando determinadas pues, corrupciones o derivas extremistas. Y entonces, claro, las asociaciones de la prensa dicen, uy, no voy a ser que me echen una bronca. Y las asociaciones pasa una cosa, que como son todos, no son nadie. Y nadie es capaz de decir, aquí estoy yo soy así, a mí me han elegido con esta candidatura y con este programa. Y no vemos, digamos, esas batallas que hay en un colegio de abogados o en otros campos donde hay muchas veces peleas ideológicas, campañas electorales propiamente dichas. Yo no las veo en las asociaciones de la prensa. Oye, ¿tú crees que es lícito que un periodista tenga como fuente a un sinvergüenza o un delincuente? Sí me cuenta la verdad. Sí. Vale, entonces,
Sí, ¿Tú sí, crees me cuento la que, verdad. ¿Tú crees que es ilícito per se haber tenido como fuente, como ha ocurrido con Inda, Ferreras, Quintana, Terradillo, Pedro J, a Villarejo? No, porque Villarejo miente más que habla. Sí, claro, es decir, el problema no es tanto que tu fuente sea, "Oh, es un kinky, no me gusta nada". Yo he tenido fuentes que no me gustaban absolutamente nada. Pero cuando me ha contado algo, me he encargado de corroborarlo. Y en el caso de Villarejo, por la propia naturaleza de las informaciones que le he ido filtrando, es imposible poderlas contrastar. Con lo cual, no sería para mí una fuente fiable. Pero no porque sea un kinky, sino porque lo que él cuenta es imposible de contrastarlo. Porque siempre hay razones de seguridad, o esto no, las cloacas del Estado que son todos y no es nadie. Es decir, no me dice, vaya usted allí que ya verá cómo esto que le he contado yo es verdad. Entonces, no, en ese caso, por ejemplo, yo no me fiaría de Villarejo. ¿Tú crees que el ministro del Interior y Tanquetas, como tú lo llamas, ha hecho algo bien en torno a todo lo que está pasando en los últimos tiempos con la extrema derecha? Creo que tiene un problema y que no ha sabido o no ha querido solucionar. Él sabe que tiene un problema de extrema derecha dentro de la estructura del Estado ligada a Interior. Esto es muy propio en general, no es un caso exclusivo ni de España ni de Euskadi, es un caso que está sucediendo en la mayoría de las democracias occidentales, donde la policía, ligada a elementos de extrema derecha, se convierten en un poder dentro del poder. Especialmente peligroso porque además tienen el monopolio de la fuerza y muchas veces elementos de información que rayan la legalidad. Es decir, ¿Marlaska pudo haber acabado con el sistema de espionaje de Pegasus? Pues posiblemente sí. ¿Ha querido hacerlo? Posiblemente no. ¿Sabe que tiene elementos de extrema derecha colocados en niveles estratégicos dentro de la policía, de los servicios de información, etcétera, etcétera? Sí. ¿Qué es mejor para él? Eliminarlos y hacer una depuración que no sabe hasta dónde va a llegar, porque no sabe hasta dónde llega el cáncer, hasta dónde, cómo se ha extendido el tumor, si hay metástasis o no, o dejarlo, mira, voy quirúrgicamente de vez en cuando quitando algún elemento que se me va de las manos. Él ha optado por lo segundo. A mí me parece que se queda muy corto, pero no es por personalizar con Marlaska, que ya sé que dice, no, es que es el más de derecha del gobierno. Es que posiblemente otro ministro de Interior hubiera optado por algo parecido. Ahí hubo alguien que se atrevió en su momento, y que yo creo que hay que destacar, pero que luego se quedó ahí, que fue redoble, porque vas a flipar. Margarita Robles, la que también dicen que vaya como él, ¿no? Vale. Margarita Robles puso muchísimo empeño en acabar con lo que era el poder que tenía el coronel Enrique Rodríguez Galindo en San Sebastián. Lo hizo a través y de la mano de Juan Mari Jauregui, asesinado después por ETA. Ellos le metieron mano al cuartel de Inchaurrón. Le metieron mano. ¿Se quedaron cortos? Pues posiblemente. ¿Te podían haber tirado entonces mucho más de la manta? Pues posiblemente. ¿Hicieron algo que ahora, visto, yo creo, con el transcurso de los años, tiene mucho valor? Sí. ¿Algún ministro de Interior les ha seguido después? No. No. Hemos seguido con los mismos problemas porque, ¿cómo me explicas tú a mí que quien era condenado por narcotráfico número 2 de Rodríguez Galindo es destinado, por ejemplo, a Puerto Santa María? Como no hay otro sitio más propicio para poder pasar la droga, o sea, no lo llevaron a Cuenca, lo llevaron a Puerto Santa María. Entonces, todos estos sistemas se han ido repitiendo en el interior. ¿Tú crees que Robles lo haría mejor que Marlaska en Interior? No lo sé, porque tampoco sé si Margarita Robles ahora estaría en la disposición de hacer lo que hizo en su momento con Rodríguez Galindo. Está en defensa, pero yo es que no sé. A ver, me da la sensación de que no tenemos una ministra de defensa. Es decir, yo con todo lo que está pasando, con el embargo de armas, con Israel, con Gaza, yo tengo la sensación de que está desaparecida en combate queriendo. Queriendo. Es decir, cuando en su momento estalló el escándalo Pegasus,
ella era una pieza clave si queríamos desvelar algo de lo que pasaba por ahí. ¿Le habéis oído decir algo? No. Lo dejaron en el ministro de Interior. O sea, como que la estuvieran salvando. Uno tiene la sensación, en cualquier caso, de que por mucho que es difícil, porque está claro que es difícil y desde fuera muchos también lo vemos más fácil de lo que representa realmente, pero hay cosas en las que Marlaska pudo ser, de forma no tan complicada, mucho más contundente, como por ejemplo la persecución a Irene Montero y Pablo Iglesias, esas, pues acoso permanente que sufrían a las puertas de su casa. Y sí, había dispositivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado allí, pero yo creo que no al nivel suficiente como para que los ultras que se dedicaban a acosar a una familia se acabaran yendo. Yo creo que ahí, no sé, si pecaron de no querer proteger al socio de gobierno porque interesaba ayudar a destruirlo. Pues no sé si tanto, ¿no? No sé si tan lejos como intentar destruirlo, pero que no le dieron la cobertura que merecía, desde luego, Pablo Iglesias e Irene Montero, está clarísimo. Yo creo que el nivel de acoso que ha sufrido Pablo Iglesias e Irene Montero, los dos, la pareja, no solamente físicamente en su casa, sino el nivel de acoso con mentiras. A mí me parece que es imposible que no hubiera una operación de Estado detrás de esa suma de cosas. No tanto ya, digo, no solamente, digamos, en su casa, en Galapagar, sino todos los bulos coincidentes con eso. A mí siempre me ha dado la sensación de que hubo una operación de Estado contra Podemos, que era en realidad un poco la amenaza por la izquierda que veía el PSOE como competición, ¿no? Y, por cierto, no sé si estamos un poco en lo mismo, no con ese juego, pero sí en el discurso. Es decir, yo, Sánchez, ¿hasta qué punto estoy convencido, totalmente convencido de lo que voy a hacer, que ha anunciado? Yo lo anuncio, y luego ya si sale, sale. Hoy mismo tenemos el ejemplo del embargo de armas. No ha ido por segunda vez al Consejo de Ministros. Yone Belarra tiene razón ahí. A mí Yone Belarra me parece que está haciendo una oposición también inmisericordia, pero concretamente en esto hoy tenía toda la razón. Y por lo tanto, da la sensación de que Pedro Sánchez está también muchas veces más preocupado de ir ganándose todo lo que hay a la izquierda para reunirlo, porque ve que es un espacio muy convulso, donde es relativamente fácil pescar, que de verdad tomar decisiones que vayan acorde con lo que él está anunciando y que se supone que es su convicción. Y como ves que el PSOE ahora esté dando la batalla contra el fascismo, contra los bulos, etcétera, y en cambio cuando todo lo que le pasa al PSOE le pasaba a Podemos, pues llamaran populismo y ataques a la justicia, a manifestaciones que ahora mismo lanza el propio Pedro Sánchez? Claro, a Podemos o al independentismo catalán, ¿no? En los momentos convulsos. Es decir, parece que como... Mira, el último que se cayó para atrás fue San Pablo, ¿eh? Porque en realidad, vamos a ver, el lawfare lo ha descubierto, de verdad que lo ha descubierto ahora Pedro Sánchez. Es decir, a mí me decepcionó mucho que después de esos 4 días de reflexión con la carta, que le dolió muchísimo que se metieran con su mujer, le metieran, digamos, en el barro político, lo siguiente que hiciera fue pactar el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular. Esto no lo entiende nadie. Es decir, o se le había olvidado lo de la carta, o si no, y todavía dice hoy que hay lawfare, dices ya, y entonces, ¿por qué tú has aceptado determinada composición del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, y por lo tanto un pacto con el Constitucional que menos mal que se cumplió, porque yo no las tenía todas consigo, y el nombramiento que se hizo muy expreso en determinadas salas del Tribunal Supremo? Esto estaba telegrafiado. Entonces, claro, esto no hace falta ser periodista ni nada para entender que la derecha se encastilló mientras estaba en la oposición, dijo, como no tengo la mayoría en el Congreso de los Diputados, la voy a tener en la Judicatura. Y esto de verdad que Sánchez ha tardado tanto tiempo en darse cuenta de que esto estaba así. ¿Y qué ha hecho para solucionarlo? Porque no ha hecho nada para solucionar eso. Y claro, él efectivamente está siendo víctima directa, además, de ese lawfare. Yo creo que sí. Yo creo que en algunos casos es evidente, otros no tanto, pero en algunos casos es muy evidente. Pero no ha hecho nada. En los escándalos de corrupción que surgen en los partidos, yo creo que hoy ya no podemos decir que hay un denominador común, que es que siempre hablan de presunción de inocencia ante todo, vamos a esperar a ver qué ocurre, y luego dicen que son casos del pasado cuando ya hay sentencia. Yo creo que hay una diferenciación
Como no podía ser de otra manera, cuando en el PSOE estalla de repente un escándalo de corrupción, el caso Ábalos, Koldo, Cerdán, que todavía no se sabe cuál es el real protagonista del mismo, pero lo primero que hace Sánchez es cortar cabezas, ¿no? Yo creo que ese es el elemento diferenciador. Lo que ocurre es que también ha provocado una enorme decepción en el electorado, teniendo en cuenta que Sánchez precisamente llega al gobierno fruto de toda la corrupción que tenía alrededor el Partido Popular y presentándose como el líder de un partido que estaba ya totalmente limpio de corrupción. ¿Tú qué visión, qué lectura haces de la reacción de Sánchez a los escándalos? Vale, a mí me parece que obró bien, pero y además me han dado una señal, ¿eh? Para el resto del partido manda una señal. Hay algo que no me gusta porque creo que sería muy importante como pieza periodística para el relato que tiene que hacer Sánchez para que le creamos, que es ¿por qué quitaste a Ábalos de tu círculo de confianza y lo cesaste? ¿Qué sabías entonces? ¿Sabías algo? ¿No lo sabías? Porque él está esquivando de manera permanente esa pregunta, que yo creo que es claro. Para Absolutamente. saber, no ya, si, no ya, digamos, si esto es una cosa del PSOE, es una cosa de tres pillos. Sería importante y que eso ya lo va a dilucidar un tribunal, en su caso, si apareciera el dinero, etcétera, etcétera. No, es exactamente en qué momento tú te diste cuenta de que Ábalos había convertido, había pasado de ser mi hombre de confianza a ser un problema. Porque a mí me parece tan escandaloso que el portero de un puticlub termine sentado en el consejo de administración de Renfe Mercancías, que a alguien le tuvo que sonar un raro eso. Es decir, el tal Coldo era un macarra. O sea, este y su hermano llevaban un puticlub que está a 500 metros de donde me encuentro yo, que se llamaba El Pelícanos, aquí en Zabala. Es decir, era un personaje de OPA, que se enganchó en el tema antiterrorista con el PSOE, como guardaespaldas personal y tal, y de ahí ha medrado. Pero este era portero de puticlub, agresor de un joven, con 2 condenas previas. De verdad que no saltó la alarma, no saltó. ¿Qué filtros había? Cuando saltó se entera Sánchez, ¿qué hizo? Eso es, porque es verdad, la reacción fue fulminante, todos fuera. ¿Por qué fue por delante Ábalos? Esa es la gran pregunta, sin duda. Oye, del mismo modo que la ley de partidos prevé ilegalizar a formaciones que amparen o legitimen el terrorismo, no sé si cabe preguntarse si no debería también contemplar esa ley la utilización y aprovechamiento de las cloacas del Estado, es decir, que tenga consecuencias el que haya una sentencia firme que ponga de manifiesto que se han utilizado ilícitamente las cloacas del Estado para espiar, para cargarse a adversarios políticos, etcétera. ¿Tú crees que necesita una reforma a la ley de partidos en el ámbito de ese concepto de la ilegalización, de los motivos de ilegalización de un partido? Pues yo creo que no, fíjate, porque yo creo que esas actuaciones son propias de la cúpula de ese partido en ese momento. Y la ilegalización es un mecanismo que me parece que es forzar al extremo la democracia. Quiero decir, ese espacio ideológico no va a desaparecer porque en un determinado momento una cúpula se haya aprovechado de esas cloacas del Estado. El espacio político va a seguir existiendo. Y entonces decimos, bueno, como Jorge Fernández Díaz se aprovechó de las cloacas del Estado contra los adversarios políticos, vamos a legalizar el Partido Popular. Digo yo, vale. Y entonces, ¿qué hacemos con el partido más votado ahora mismo en España? ¿A dónde van esos millones de votos? ¿Tienen derecho o no tienen derecho a que haya gente honrada que les represente legítimamente con sus ideas? Yo creo que sí. Y entonces, yo lo que echo de menos es reflexiones en la propia derecha sobre ese espacio que debe ocupar, que debe representar, que lo tiene que hacer con dignidad, que tiene que conocer el rumbo y además no cometer ilegalidades. Esas son las reflexiones que yo necesito antes, mucho antes de plantear cualquier tipo de ilegalización que normalmente no da buen resultado, salvo para mañana en unas elecciones como pasó aquí en Euskadi.
cosa que yo comparto y creo que muchísima gente en el ámbito de la izquierda y que pone de manifiesto cómo somos mucho más moderados y justos frente a partidos que tienen, pues no sé, el sueño húmedo de ilegalizar formaciones precisamente para lograr perpetuarse en el poder si algún día llegan a alcanzarlo, ¿no? Yo creo que la vía de la ilegalización de partidos, de organizaciones, es algo que siempre está en la mente de la derecha, sobre todo de la derecha más extrema. Nosotros mismos en Facua lo vivimos en la legislatura primera de Rajoy, cuando Ana Mato, su equipo, amenazó con ilegalizarnos sencillamente porque estábamos criticando recortes en la sanidad y en la educación pública, su subida del IVA. El recurso de ilegalización, yo creo que para ello es un poco ese sueño para lograr objetivos que no pueden lograr de otra forma o para mantenerse en el poder si ven que las cosas van mal. Claro, es que lo importante no son las siglas, lo importante es lo que hay detrás. Es decir, la gente a la que representa en este caso Facua o el Partido Popular o en su momento Batasuna. Lo importante no es el nombre. Lo importante es qué pasa detrás, qué hay detrás, qué fuerza tiene, qué está denunciando, si es respetable o no, pero no exactamente lo que es quitar de un plumazo, mediante legalización, una actividad que en cualquier caso va a seguir siendo denunciada, se va a seguir actuando, va a tener una representación con otras siglas o de otras maneras, que a veces le estás expulsando además del sistema democrático, le estás invitando a una radicalización. No me parece buena idea. Oye, hemos hablado de Villarejo, que yo creo que es la persona que todo el mundo tiene en mente cuando se habla de cloacas, ¿no? Las cloacas no solo funcionan gracias a una estructura paralela, funcionan gracias a una estructura paralela dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero ahí tenemos muy pocos nombres que destaquen o que mucha gente conozca. Tenemos, no sé, Eugenio Pino, García Castaño, Fuentes Gago, que mucha gente desconoce. Tenemos un problema en este país con la policía. Lo pregunto porque saliendo ya de cloacas, a ti también te ha amenazado la Ertzaintza. Sí, bueno, a mí, exactamente la Ertzaintza no. Sindicatos de la Ertzaintza que intentaron callarme la boca porque yo dije varias cosas que eran bastante evidentes. Primero, a mí esto de los movimientos sindicales se sabe cómo empieza, no cómo termina. Y dice, esto va a acabar como Jusapol, puesto que les asesoran. Y es lo que están buscando. O sea, que ya pueden ir buscando los sindicatos alguna excusita. Luego, se permitían ellos a sí mismos caminar con bengalas por la que hay una manifestación, cuando si voy a una manifestación con una bengala, me gano un porrazo, por ser suave. Ellos pueden cortar el tranvía en Gasteiz delante del Parlamento y llamarle de todo al Lehendakari. Pero yo no lo puedo hacer, porque ellos me reprimen. Por todo ese tipo de cosas, y por decir entre otras cosas que estaban buscando básicamente poder político, una organización distinta de la policía a la que ellos proponen, que eso no es una tarea sindical, la tarea sindical es otra, la dirección política la tiene que llevar un político, no un sindicato o no un grupo de agentes de la Ertzaintza. Bueno, 3 se juntaron y me llevaron al juzgado. Decisión, el juez la archivó de manera definitiva, esa querella, entendió que yo estaba ejerciendo de manera más adecuada a la realidad, es decir, que lo que contaban básicamente era verdad, a la que añadía mi opinión, mi libre opinión. Y poco menos que les dijo el juez, oiga, ¿ustedes a qué vienen exactamente? Y no me hagan perder el tiempo. Solo en el auto es lo que se desliza exactamente de eso. Pero claro que hay un problema en las policías, se lo estaba diciendo antes, en las democracias occidentales, en la policía se ha ido infiltrando la extrema derecha y creen que ellos, como tienen el monopolio de la fuerza y la extrema derecha le encanta la fuerza, ha habido una simbiosis ahí peligrosísima. ¿Cómo no vamos a denunciar los excesos policiales cada 2 por 3? Si estamos viendo, y no voy a hablar de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, estos se enfadaron mucho porque yo dije que habían tapado el caso Cavacas. En un corporativismo clarísimo entre ellos, a Íñigo Cavacas lo mató un agente de la Ertzaintza de un pelotazo de goma. Y eso está acreditado. Y la sentencia dice que como no se puede determinar quién fue el autor del disparo porque no hubo la colaboración necesaria, pues entonces cogieron al cargo y metieron un paquete menor, una condena menor. Pero claro, esto que pasó hace ya bastantes años se ha ido reproduciendo peligrosamente. Y yo creo que ahí los responsables institucionales, ministro de Interior, consejero de Interior, deberían estar mucho más atentos al peligro que se está suponiendo porque está mermando la credibilidad, nada menos que de las policías frente a la ciudadanía. Y no es que yo sea antipolicía, es que quiero una policía democrática, que no es lo mismo.
Era el sindicato de SAM, ¿verdad? Eran varios, sí, y SAM fue luego el más activo. SAM, Euspel y ERNE eran exactamente los que fueron. Hicieron una querella conjunta. Euspel, uno de los tres que has mencionado, es uno de esos sindicatos apolíticos que organizan charlas con Samuel Vázquez, que es colaborador de Iker Jiménez, portavoz nacional de Seguridad, Inmigración e Interior de Vox, que ha estado expedientado 5 veces mientras era Policía Nacional. Otro de esos pintorescos invitados por este nada politizado sindicato policial fue Octavio de Paula, instructor en la Academia de Desocupa, que está firmando contratos de formación con la mayoría de sindicatos policiales de España. Claro, es que, fíjate, solamente haciendo este pequeño retrato, yo creo que ya hay material suficiente para que algún responsable de la Ertzaintza y de otros cuerpos policiales se preocupen por estas conexiones. A mí estas conexiones como ciudadano me preocupan muchísimo. Me preocupan muchísimo porque, claro, yo digo, o sea, estoy viendo la imagen de Desocupa como una banda nazi que se dedica a agredir por ahí, a sacar a leches, como ellos dicen, y que van a sacar al Moro en Torre Pacheco. Vale, si estos están en instrucción conjunta con la policía, ¿cómo no me voy a preocupar de cómo actúa mi policía? Hombre, pues lo lógico es que me preocupe, claro, porque están aprendiendo de lo peor. ¿Hasta dónde tenemos que preocuparnos de que un ultra condenado por extorsión como Daniel Esteve esté teniendo esos niveles de relación con sindicatos de la policía y firmando contratos que el Ministerio del Interior, que el gobierno no tiene capacidad de tumbar o no tiene valor de tumbar? ¿Hasta dónde nos tenemos que preocupar por esas relaciones? Claro, además está todo hecho, si no me equivoco, está todo hecho además un poco con una trampa. Es decir, yo soy del sindicato y por lo tanto yo puedo dar la formación que considere oportuno mientras no sea delito, puedo llamar a los instructores que me dé la gana. Y a partir de ahí los gobiernos dicen, bueno, yo es que no puedo actuar en ese campo porque es libertad sindical. Bueno, lo que yo sí me puedo preocupar es de que quienes acuden a esa formación no trasladen lo que han aprendido, que fíjate que es absurdo, no trasladar lo aprendido al cuerpo policial. Y por lo tanto, por cada vez que ese tío acuda a un cursillo de los de Desocupa, yo le tengo que dar 3 cursillos de respeto a los derechos humanos. Y estoy gastando el doble de recursos en ocuparme de que la policía tenga una policía respetuosa con los derechos humanos para combatir lo que están haciendo los sindicatos. Es absurdo. Es demencial. Sí, ante el lavado de cerebro, para ultraderechizarlos, pues reprogramación con derechos humanos. Es que no cabe otra, pero es difícil, es difícil. Bueno, volvemos al periodismo hablando de Daniel Esteve, que creció bajo el paraguas de personajes como Ana Rosa Quintana, que le dieron un espacio mediático casi a diario en sus matinales, presentándolo como un salvador de la patria que libraba a gente con problemas de ocupación, a la vez también para ayudar a que se vendieran alarmas de Securitas Direct, que es uno de los principales anunciantes en las cadenas de televisión. ¿Qué tenemos que decir de la responsabilidad de ciertos periodistas en el auge de personajes como este? Pues mira, Rubén, que no quisieron ver lo que era evidente para todos. Porque hace falta tener poco olfato para no darse cuenta que era un nazi como la copa de un pino. O sea, era un nazi de libro. Entonces, fíjate el nivel de periodismo cuando pasan por alto este pequeño detalle de que es un nazi. ¿Por qué? Porque tiene un dúplex muy bonito a las puertas de una casa para desocuparla. Y entonces me ofrecen la bronca en directo. Entonces, fíjate el nivel de periodismo. Pero claro, volvemos a lo de antes. Esto es mucho más atractivo que explicar el fenómeno de la ocupación relativo a la falta del problema habitacional que tenemos, que hay de los jóvenes, la falta de vivienda accesible. Claro, es mucho más complicado explicar todo esto, que explicaría por qué se producen algunas de las ocupaciones, que son pocas. En realidad, el dato dice que hay poca ocupación, vamos a empezar por ahí, que no ofrecer y convertir un caso en algo general y hacerlo encima a través de un nazi. Se le veía a la legua que era un nazi. ¿Para qué nos vamos a llamar a caño? Se le veía a la legua. Se le veía a la legua, pero era un personaje ideal para el morbo televisivo, para generar audiencia, para inventar un relato relacionado con la ocupación, con la cual criminalizar al gobierno que no estaba haciendo nada ante algo que no es prácticamente nada.
y sobre todo, te insisto, para vender alarmas, porque yo creo que la clave estaba en vender alarmas. De eso sabes tú, porque yo también siempre, claro, me he preguntado, ¿por qué de repente coincidiendo con este fenómeno empiezan a inundarnos y a bombardearnos anuncios de alarmas, de seguridad? Ya, el último que me ha parecido la leche es que Movistar se ha metido en el negocio de las alarmas también. Ha comprado Prosegur. Seguridad. Digo, claro, no sé, es que va a entrar, no sé, patatas risi al final vendiendo alarmas. O sea, es un negocio que ha ido creciendo al amparo de esta alarma social que es creada, porque no es real, es creada. De verdad que tú te vas de vacaciones y cuando vuelves siempre te encuentras tu casa ocupada. Es una barbaridad, no existe. Bueno, y al hilo del discurso antiocupación, esas ocupaciones que apenas existen con Esteve como instrumento al final, ¿no? Luego a Esteve se le fue la mano también con las amenazas a periodistas de La Sexta, y en los programas en los que vertía su odio a diario se hicieron los sorprendidos, ¿no? Con el monstruo que habían ayudado a crear y que estuviera lanzando amenazas con, bueno, casi con mandar a gente a las puertas de los colegios de los niños de esos periodistas que estaban investigando a Esteve. Pero bueno, yo creo que eso dice mucho de la calidad de parte del periodismo de nuestro país y de nuestra calidad democrática, ¿no? El que hayamos aupado a la categoría de líder de opinión, líder de masas, a un tipo que tenía un pasado muy oscuro con una condena por extorsión y un tipo que claramente tenía y tiene una ideología de extrema derecha. Y además lo que pasa es que una vez denostado, porque ya le hemos visto la patita del hombre héroe que va a rescatar la vivienda para una pobre familia que se ha quedado sin ella mientras unos perroflautas se la ocupaban o unos marroquíes se la ocupaban, cuando ya descubrimos que el elemento es peligroso y es un ultra muy peligroso, siempre hay quien lo acoge. Por eso en Vox siempre hay quien lo acoge. Es decir, porque antes un personaje de esos tenía su ascenso y su caída. Y caía denostado. Y lo marcábamos todos. Ahora no. Ahora hay quienes lo rehabilitan, aparecen como héroe en otros ámbitos. Es decir, ese yo creo que es uno de los signos de este tiempo, que antes cuando engañaban a alguien, pues igual me ha engañado 2 meses, pero al tercero para abajo. Ahora no. Ahora sí. Ahora vive su segunda vida como referente de la ultraderecha patria. Y luego está su reciente romance con Víctor de Aldama. O sea, que es llamativo que un tipo que se presentaba como salvador de la patria, luchador contra la corrupción, pues ahí lo tienes, como uno de los cabecillas de las tramas Coldo y de hidrocarburos, ¿no? Bueno, sí, todos los kinkis recurren a la patria. Todos los kinkis recurren a la pulserita. ¡Qué casualidad! Todos. No hay ninguno que dice, no, yo esto lo hice por la patria. No, Coldo dice, no, yo los intereses de las empresas españolas. Víctor de Aldama, yo por hacerle un favor, le conectaba con México, con Venezuela. Todos recurren siempre al argumento patrio. Pero luego los nacionalistas son otros. Pero ellos al argumento patrio, siempre. Al final es todo por la pasta, más que evidente. Recientemente, Xavi, hemos conocido la detención de un activista que lucha contra las infiltraciones policiales en movimientos sociales. Está acusado, este activista, de un delito de revelación de secretos. Antes te preguntaba por Marlaska y las cloacas, pero ¿cómo calificas tú el uso de agentes infiltrados en movimientos sociales? Pues básicamente son ilegales. Es decir, es verdad que la línea es muy difusa, pero básicamente necesitaría, para algunas de las actividades que estamos conociendo, necesitarían un mandato judicial. Si no, no podrían hacerlo. Es decir, el nivel, el traspaso de la infiltración al espionaje requiere una orden judicial, que en estos casos no lo tienen y han ido muy, muy lejos, creando parejas. Bueno, en realidad, a mí, lo más parecido que se me ocurre de esta Policía Nacional, que fue pareja de un activista al que le estaba espiando, lo más suave que se me ocurre es que era una prostituta política. No se me ocurre ninguna otra cosa. Es decir, ella estaba prostituyendo su cuerpo para obtener información. Eso es puterío de toda la vida. Entonces, puedo decir que esa Policía Nacional, para mí, actuó como una prostituta recibiendo órdenes de mandos superiores y supongo que también políticos, ¿no? No creo que la policía tenga por sí misma iniciativa como para este tipo de operaciones de infiltración. Si eso
no está autorizado por un juez, yo no lo voy a ver nunca con buenos ojos. De policías infiltrados en movimientos sociales de ultraderecha no trascienden casos, ¿verdad? Pocos. Bueno, pocos no conozco. Yo tampoco. No conozco. Conozco periodistas que han tenido que hacer el trabajo que no ha hecho la policía. Y se han ido infiltrando en grupos ultras para denunciar, grupos ultras primero muy ligados al fútbol, a través del fútbol se descubren ramas incluso más peligrosas, se deriva incluso en grupos de militares, pero este trabajo lo han hecho periodistas, no lo ha hecho la policía. Y cuando se han denunciado, que sepamos, la policía tampoco ha actuado después para investigar. Pues digo yo que siempre se queda como muy corta esa limpia ahí, ¿no? Sí, ahí sería interesante recordar el libro Diario de un Esquín, que es una investigación dentro de grupos neonazis en España por parte de un periodista infiltrado. Infiltrado. El verano pasado tuvimos Mocejón y este verano hemos tenido Torre Pacheco. En ambos casos, nada de esto hubiera llegado a ningún sitio sin una legión en redes sociales alimentando los discursos de odio con el material que les brinda el Sindicato del Bulo. ¿Qué podemos hacer con las redes sociales? ¿Merece la pena luchar esa batalla teniendo en cuenta que quienes las dirigen, como ocurre con Twitter, son parte de esta nueva ola ultra y las programan para alimentar esos discursos de odio? ¿Nos quedamos en las redes, batallamos en las redes o nos olvidamos de ello? Yo creo que no podemos renunciar, ¿no?, a la batalla, pero es verdad que no la vamos ganando. Vamos a ser realistas, no la vamos ganando. Renunciar a la batalla, no. Yo aquí, trato de consultar y estoy preguntando, pero no termino de verlo claro, a quienes estudian estos fenómenos. Es decir, yo no lo estudio, yo soy periodista, yo trabajo, yo combato un bulo, me enfado cuando leo en la red social una trola, una acusación injusta sobre alguien, un insulto, cómo se viraliza, pero no sé exactamente qué herramienta podríamos utilizar. Y yo creo que también es bueno que dediquemos recursos públicos para protegernos. Es decir, yo sí lo considero que es una amenaza seria a la democracia, como para que los gobiernos destinen recursos a estudiar el fenómeno. Yo creo que todavía no lo tenemos del todo diagnosticado. Vemos lo que es la expresión final, que se viraliza. Vale. ¿Cómo se ha viralizado? ¿Por qué? Tenemos algunos especialistas estudiando, pero son normalmente además, alguna vez que hablo con ellos, necesitamos grupos interdisciplinares en los que participen periodistas que saben de comunicación y de semiótica, sociólogos que expliquen por qué funcionan tan rápido, informáticos sobre las nuevas herramientas a las que se acceden. Es decir, ellos están reclamando grupos interdisciplinares que puedan, con recursos importantes, que también cuesta dinero, con recursos poder estudiar este fenómeno para darnos una suerte de, mira, vuelvo, un manual de combate, que nos den con una herramienta académica, más allá de la percepción que tengamos cada uno, unas cuantas pistas. Se ha hecho en otros campos menos polémicos. Yo me acuerdo cuando nosotros, por ejemplo, en periodismo estaba casi vetado, era un tabú, hablar del suicidio. Exacto. Y de repente nos dijeron, no, hay que hablar. Lo que no hay que hacer es hablarlo de esta manera. Lo tenéis que hablar de esta otra manera, como un fenómeno social, médico, que necesita este tipo de tratamientos con esta prevención. Es decir, no me digas que se ha tirado del sexto, se ha estrellado contra el suelo salpicando de sangre la acera. Y era un pobre hombre desgraciado que había perdido todo en las tragaperras. No, no lo trates así. Trátalo de esta y esta manera. Bueno, pues yo echo de menos algo más científico y académico para un problema que es muy complejo, que va a ir creciendo y que creo que es una amenaza para la democracia. Bueno, nueva alusión a mi libro Bulos Manual de Combate. Yo prometo que no le he pagado a Xavi ni le he prometido nada por hacerle esta publi. Pero bueno, espero que aquí esté saliendo en pantalla un enlace. De las redes sociales y de estas dinámicas que comentábamos nacen personajes como Alvise Pérez, que ya bueno, está un poco defenestrado al borde de la imputación, pero también Javier Milei. Y son dos personas que se han construido sobre los cimientos de la ultraderecha internacional, el odio, los bulos y las legiones que se han ido creando en torno a ellos en redes, ¿no? No sé si desde tu punto de vista en ellos dos hace falta poner el presuntamente para llamarlos corruptos todavía. Bueno, como no quiero que me van a perseguir, no creo que pase nada si digo que es un corrupto. A ver,
Es un corrupto, desde luego, ha corrompido la verdad. Entonces, sí, podemos decir que es un corrupto. ¿Se ha llevado dinero? Tiene toda la pinta. Trump es un mentiroso compulsivo, pero no le importa. Y otro, no pensemos que no hay estrategia detrás de esto. Hay una estrategia Claro. clara. No son tíos aventados que se les va de repente la cabeza, no, no. Hay una internacional, está organizada, conocen las técnicas, hay sustrato ideológico que ha ido creciendo a lo largo del tiempo y que Steve Bannon se ha encargado muy bien de distribuir. Abascal es la expresión española. Yo antes hemos citado que no sé si en algún momento saldrá en Euskadi algo parecido a Alianza Catalana. Lo tenemos en Francia, en Italia, en Alemania, en Gran Bretaña el otro día 200.000, 100 y pico mil personas en las calles. Es decir, no es casualidad. Hay mecanismos detrás muy sofisticados que podemos ir poniendo al descubierto y que sería interesante para ir explicando y ganando terreno para la democracia. Sí, sí, Y luego mecanismos. hay errores propios de quienes estando gobernando por comodidad, por establishment, no le dieron importancia o cometieron errores propios que han permitido prender mecha allá donde estaba ya el pajar, digamos, muy preparado para que ardiera. Yo me tiré años hablando con compañeros periodistas de lo peligroso que podía resultar Alvise Pérez y siempre me decían, bueno, es un friki, no vamos a darle publicidad. Y mi respuesta era, ¿pero qué publicidad le vas a dar tú, Piltrafilla? Alvise Pérez tiene ya cientos de miles de seguidores. Tu labor como periodista es investigarlo y destapar, pues bueno, lo que destapó, por ejemplo, Alberto Pozas en el diario .es, ¿no? Ese pago de 100.000 euros en metálico por parte de un empresario que después ha sido investigado por estafa, pago que luego el Tribunal Supremo pide que represente ya su imputación por delito de financiación ilegal. Pero había un paralelismo también curioso entre Alvise Pérez y Javier Milei, que es el sorteo de su sueldo. Es un recurso que utilizó Alvise Pérez precisamente para crecer y para lograr varios europarlamentarios en la campaña de las europeas de 2024. Y ahí siempre se puede acusar a un político de no hacer las cosas y él te responderá, bueno, yo lo prometí en campaña, pero me quedan todavía 2, 3 años de legislatura. No, Alvise prometió que iba a sortear su sueldo desde el primer mes y solo lo hizo supuestamente o presuntamente 2 meses. No lo ha hecho ni un solo mes más, con lo cual claramente engañó a su electorado al que le prometió dinero. Fue una especie de compra de votos en diferido, un sorteo que luego no cumplió, no sé a qué estará destinando el dinero. Ya, pero mira, Rubén, ¿por qué? Fíjate el dicho tan popular, ¿no? La mentira tiene las patas muy cortas y esto se decía como diciendo, bueno, enseguida le descubrimos. Y eso antes se pagaba un precio. Es decir, la mentira tiene patas cortas, te han pillado con el carrito del helado y tiene un precio que se paga en respaldo, en popularidad, otros en publicidad, otro directamente en prestigio, otro laboralmente porque te echan porque has mentido. En cambio ahora, sobre todo en el ámbito de la extrema derecha, eso no se castiga, se deja correr, incluso en algunos casos una mentira, si está más o menos bien elaborada, aunque ya sepamos que es mentira, dijo, pero le hizo daño y por lo tanto vamos adelante, ¿no? Es decir, me preocupa que antes esto tenía un coste y ahora no lo tiene. Vamos a ver qué pasa con Alvise. Igual, efectivamente, oye, es un fenómeno que puede aparecer como Ruiz Mateos en un determinado momento en el Parlamento Europeo con circunscripción única, puede salir adelante, tiene pinta de que no se va a comer una rosca en las elecciones generales porque las circunscripciones son más pequeñas y es muy difícil, pero vamos a ver hacia dónde va. De todas maneras, el espacio de Alvise está ahí, ¿eh? Hay un antisistema de derecha que le parece que Vox es flojo. Totalmente. Hay también otro tipo de influencers, si los podemos llamar así, que no forman parte, digamos, de la cadena de producción, pero sí de la de distribución. Personajes como Ángel Gaitán, que es un tipo elevado aeronacional y fuente de verificación por discutirle a un mecánico de aviones un ruido que había escuchado en un avión, o personajes como el Socas, que se traga amigo de Iker Jiménez, ¿no? Sí, también. También amigo de Iker Jiménez. Y luego está el Socas, que es un personaje que se lo traga todo, se traga todos los bulos que encuentra y se presenta como garante del sentido común, la virtud absoluta y la gran fuente de sabiduría. Lo que toda la vida hemos llamado un cuñado, ¿no? Podríamos estar aquí horas ampliando la lista, pero yo creo que es importante valorar en qué hemos fallado para que estos personajes tengan el reconocimiento y popularidad que tienen. Pues me alegro que hagas esta pregunta. Es decir, ¿por qué
Yo me pregunté esto mucho, por ejemplo, a raíz de la pandemia, por qué el movimiento antivacunas, que no había tenido una especial significación, digamos, en España, conocía mucho mejor el caso francés, donde sí que había un pozo más fuerte con expresión incluso política, pero no en España. Prende tan fácil y prende en extrema izquierda y extrema derecha. Porque aquí hubo exactamente en extrema izquierda y en extrema derecha. Es decir, quienes negaban la evidencia científica se aprovechan de esa corriente para después exponerse como efectivamente los hombres del sentido común, que es lo que a mí me tiene con el Iker Jiménez loco. O sea, un tío que me habla de ovnis, que me cuenta una trola de 200 muertos en un garaje, me habla como si fuera el hombre del sentido común, racional, vosotros hacerme caso a mí, que yo. Entonces, efectivamente, hemos dejado algún hueco, o sea, no hemos sido capaces de explicar a la gente la importancia de tener un sentido crítico. Yo creo que no sé si es que nos hemos creído como con demasiado poder en la comunicación durante un periodo, además, como el de la pandemia, y hemos abandonado el sentido crítico, dándole a la gente herramientas críticas. Quiere decir, me da la sensación de que la gente consume todo de manera crítica y es culpa nuestra, porque queremos transmitir las cosas como si fueran verdades absolutas. Y verdades absolutas solamente las tenía la ciencia. No el resto. El resto son muchas cosas opinables. Pero hemos intentado, no sé si por polarización política, porque todos intentar decir que lo nuestro era una verdad absoluta. Y hemos privado a la gente de ese sentido crítico tan necesario para discernir después los mensajes. Otra persona a la que le tienes tanto cariño como Inda, Ferreras o a Dani de Desocupa es Juan Carlos I. Se te vio disfrutón en su día cuando cubrías el enfrentamiento. De toda la lista solamente le conozco a Ferreras. Y no es que les tenga paquete, a ver, que me parece un personaje curioso, sí. Bueno, pero lo de Juan Carlos, lo del emérito, es verdad. Disfrutaste muchísimo cuando estabas cubriendo el enfrentamiento entre Revilla y Juan Carlos de Borbón. ¿Qué tiene ese caso que ilustra también la tolerancia y admiración de algunos por figuras corruptas? ¿Qué tiene el caso del rey? Pues mira, lo tiene prácticamente todo. Primero, es un guión casi de novelas. Segundo, los que somos republicanos convencidos los hemos ratificado con que no hay Borbón bueno. Bueno, ni Borbón ni otras monarquías, pero claro, nosotros aquí en Euskadi, cuando le vemos a Juan Carlos I instaurarse como jefe de Estado jurando los principios del movimiento, ya hemos empezado. Yo tenía 10 años, pero claro, esas imágenes las he visto mucho. Ya hemos empezado mal. Su hijo es el del La por Todos en Cataluña. Luego, por lo tanto, en la figura del rey, la primera pregunta es exactamente, no ya la legitimidad, que no tiene ninguna, sino ¿para qué sirve? ¿Está siendo útil o no a un sistema democrático? Porque puede haber monarquías que en un momento dado jueguen un papel útil. Vale, como esto es inútil y encima tenga en cualquier caso cuidado con lo que dices, porque hay una organización nueva que se llama Abogados Borbones, que seguro que te estás vigilando. Vale, pues Abogados Borbones, hola, un saludo. Vamos, que Juan Carlos I se lo llevó todo crudo. Y nunca mejor dicho lo del crudo, por cierto. Barril por barril. Y entonces, esto termina de desprestigiar lo que no tenía ya ningún prestigio político, que es el sentido de la monarquía. Si a eso añadimos toda la caspa que hay alrededor de por qué no te callas, lo juro que no vuelven a hacerlo, todas estas cosas con sus amantes, sus hijos o no ilegítimos, con el caballo de no sé quién, todo eso que rodea propiamente a una monarquía, pero en este caso chabacana, pues claro, te sale un personaje que ahora la duda es ¿cómo lo van a enterrar? No lo digo en broma, o sea, es decir, se va a convertir en un problema de Estado que se muera alguien a quien no ha sido capaz de quitarle el título, que ha tenido que decir que sea emérito.
para no quitarle el título, para tenerlo semiprotegido. Que prefiere no cotizar en España para que no le vuelvan a perseguir haciendo. Que se monta un festival con drones que pagan dictaduras. Joder, es que lo tiene todo este hombre. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer Felipe cuando se muera Juan Carlos? ¿Llorar? ¿Saltar de alegría sobre su tumba? ¿Zapatear? La transición ya de rey emérito a rey Felipe fue bastante curiosa, por lo menos, porque suscitó cierto debate en el Congreso, y yo estaba con la esperanza de que, oye, esto igual en el futuro va a poder seguir adelante. Pero claro, es que me parece imposible desligar la figura del hijo del padre, porque precisamente el hijo está ahí porque el padre estaba ahí. O sea, en otros casos podemos disimularlo, en este caso no. El rey llega a España en plena dictadura para ser instruido por el franquismo en los valores del movimiento. Y podríamos decir que era un mena, porque vino sin sus padres, y después de todo eso fue ascendido a padre de la democracia tras el intento fallido de golpe de Estado del 23 de febrero del año 81. ¿Fue un héroe o fue un conspirador? ¿Sabremos algún día el papel que realmente jugó la Casa Real en el 23F? Lo que no me voy a fiar es de sus memorias, que las va a llamar reconciliación, que manda narices. ¿Con quién necesitas tú reconciliarte si tú ya has hecho toda la satrapía que tenías que hacer? Pues yo no sé si lo vamos a saber, porque en esto del Estado también ha sido, fíjate lo que ha costado levantarla, cambiar, apuntar hacia un cambio, que todavía está por ver cómo queda, de la ley de secretos oficiales. Mientras el Estado considere que se protege a sí mismo, protegiendo a Juan Carlos I, que parece lo que ha pasado con Hacienda, es imposible. O sea, de Hacienda ha tenido que salir el chivatazo de oye, te están mirando para que él se adelante a regularizar. Luego, por lo tanto, el Estado considera que Juan Carlos I sigue siendo Estado y que, por lo tanto, merece una protección especial que el resto de ciudadanos no tenemos. Vale, mientras esto sea así, no vamos a saber realmente el papel que tuvo Juan Carlos I en el 23F. No lo vamos a saber. Oye, y de Felipe VI, que tantos hacemos grandes esfuerzos porque nos caiga bien y por pensar que no tiene nada que ver con el padre, aunque sea difícil, y de repente nos lo encontramos con Eduardo Inda recibiéndolo en la zarzuela. Bueno, yo creo que es un rey ultra, ¿eh? Yo creo que es un ultra. Yo creo que Felipe VI es un ultra. Y yo cuando vi el discurso después de Cataluña, despejé muchas dudas. Porque el trabajo de la corona, lo del trabajo en corona ya es igual ligar mucho, pero es arbitrar y moderar. Bien, él en la crisis catalana ni arbitró ni moderó. En realidad lo que hizo fue dar una orden casi como capitán general. No hizo un papel de moderación o de arbitraje. Luego, por lo tanto, yo le vi la patita y desde entonces no me puedo quitar la imagen de un rey ultra, en un momento donde los ultras avanzan. Y no sé si los ultras han dado mucha punta porque no le tienen tampoco mucha estima a este rey. Pero bueno, ellos sabrán. Vamos a hablar de otro personaje, uno que da nombre a uno de tus gatos, Froilán, campeón nacional de tiro en el pie, aficionado al cancaneo y otro al que exiliaron a Abu Dhabi. ¿Es cosa mía o Froilán esclavaba a Felipe VII? Oye, estoy decepcionado en cualquier caso porque han pasado algunos de tus gatos por ahí, pero todavía no nos has contado por qué se llaman así tus gatos. Bueno, se llaman así porque en realidad lo que hacen son comer, dormir, jugar entre ellos, menos trabajar, hacen de todo. Lo voy a dejar ahí. Vale, entonces, queda claro. Sí, y entonces dije, bueno, pues no puedo decir quién es el padre. También les puse el nombre de Borbón. Oye, como primer periodista al que entrevisto en este canal, me gustaría cerrar la entrevista con una recomendación literaria basada en hechos reales o de ficción, pero que algo que pueda servir a gente que está estudiando periodismo, que es periodista o que quiere ser periodista. Pues el último que he leído que me ha impresionado mucho ha sido La llamada
de Laila Guerrero, que cuenta un poco las vicisitudes de una mujer que pasó por la Escuela Mecánica de la Armada en Buenos Aires, exiliada en España, pero como ella era hijo de un antiguo militar y sobreviviente a la ESMA, pues siempre estuvo bajo la sospecha de colaboración. Es un libro periodístico 100%, es un súper reportaje alrededor de esa mujer, y me recordó pues casi un poco los libros de Manu Leguineche cuando hacía grandes reportajes en formato libro. Bueno, pues este me ha impresionado mucho, de Laila Guerrero, de La llamada se llama. Sí, 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 sí. Yo si tuviera que recomendar una película a gente que ama el periodismo, que está estudiando periodismo, recomendaría El dilema de Michael Mann, que protagonizan Russell Crowe y Al Pacino. Es una brutalidad de película que yo ya he perdido la cuenta de cuántas veces la he visto, sobre periodismo, sobre poder, sobre investigación. Es una maravilla. Pero a esos que están también metidos en el mundo del periodismo, o eso creen, pero dentro de ámbitos de la extrema derecha, yo creo que tienen que resetear todo lo que han estudiado hasta ahora. Esos que están empezando a hacer prácticas con Javier Negre y tal. Yo a eso les recomendaría otro libro, Sesudo, es un libro complicado, pero bueno, yo con este de niño lo pasaba muy bien y seguro que ellos empiezan por el principio con ella, aprenden cositas. El pitufo el reportero. Pero despacio, ¿eh? Despacito, por supuesto. Eso, vayan leyendo despacio. Hay que pitufarlo bien porque si no, no te pitufas de nada. Pues Xavi, muchísimas gracias, ha sido un placer charlar contigo. Un placer, Rubén. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hey, 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 the truth will